Bueno, hola, ese quería grabarte este video para ti, Ezequiel. Bueno, leí tu mensajito, che, que dice que tantas cosas quisieras hacer y no te animas por miedo a perder. Yo te puedo decir, ese que dijo que el que no arriesga no gana. Y quizás son momentos de la vida o oportunidades de la vida que la perdés y después no la vas a volver a encontrar. Ojalá que sí, no, pero viste que está el dicho que dice que las oportunidades se dan las veces en la vida. Yo que vos, te digo, yo que vos me animaría a hacerlo, ¿no? Porque quizás lo que la gente piensa, Ezequiel, vos fíjate que lo que la gente piensa no me animo por tal cosa o no me animo por tal otra. Y quizás estés perdiendo una oportunidad linda. Si va a ser, va a ser, hijo. Y si no va a ser, no va a ser. Pero no te quedes nunca sin intentar lo que la vida te da. ¿Sabes? Porque eso es lo que la vida te da, a lo mejor es una oportunidad linda, es una oportunidad que vos, vos podés aprovecharla en lo que vos deseas. En cambio no hay que reprimirse, Ezequiel, porque si vos te reprimís, perdés. Y después vas a decir, pucha, ¿por qué no lo intenté? Pucha. Mirá, yo te voy a contar algo. Mira vos, terminamos siendo amigos, Ezequiel, vos que venías con mi adorado sobrino Leandro, y mirá cómo nos conocimos, ¿no? Pero bueno, yo te voy a contar algo, yo empecé el curso por un amigo, por un amigo que se llama Fernando, ¿no? Amigo de toda la vida, ¿no? Y bueno, y él me dijo, como yo, viste, dejé de ir a Cirelli, él me dijo que, bueno, cuando se abrió el curso, en el taller, pero bueno, estaba desde hace mucho ya en el taller, ¿no? Entonces cuando se abrió el curso, pues te cuento, yo quería entrar al taller donde iba Fernando, ¿no? Y me dijo que no porque necesitaban gente de capacitación, o sea que yo tenía que tener conocimientos de la PC para poder ingresar a taller, ¿no? Fabuloso taller que ahora, bueno, concurro, ¿no? Y bueno, después cuando se abrió el curso, Fernando me llamó y me dijo, ¿querés hacer un curso? Hay un curso para hacer en el taller donde yo voy. Bueno, entonces bueno, yo me dije que sí, porque bueno, una que yo ya había dejado de ir a Sideli, ¿viste ese? Ya había dejado de ir a Sideli. Y si yo decía que no, stop. Ya fue. O sea que esa es una oportunidad, hijo, que a mí se me presentó en la vida. Si yo hubiera dicho que no, ya no sé, estaría en casa o hija averiguando por otras instituciones, ¿viste? Pero como yo dije que sí, bueno, el curso duró un año, ¿viste? Y bueno, y hice nuevos amigos, me siento muy bien, pero te quiero decir que en ese momento fue una oportunidad, ese. Entonces, hijo, todo lo que todo lo que se te presente en la vida, yo creo que hay que agarrarlo de los pelos, porque después otro viene y te lo agarra de los pelos, más que vos que lo podés haber agarrado de los pelos y decir, pucha, ¿por qué perdí esta oportunidad? Pucha, ¿por qué? No hay que quedarse, hijo, hay que enfrentar la vida, hay que seguir adelante y cada oportunidad, bueno, que te haga un ser brillante. Pero vos podés decir, ¿y cómo piensa usted que lo puedo hacer? Enfrentando esas oportunidades, hijo, que se te presentan en la vida, pues si vos lo echás para atrás, es como que vos retrocedés. Entonces, yo te grabo este video con todo respeto, porque bueno, yo leí el mensajito que pusiste, ¿no? Tantas cosas quisiera hacer y no me animo a hacerlas por miedo a perder, o sea que sí.
Si uno, no arriesga, no gana, como dice el famoso dicho. Entonces, cada oportunidad que se te presente en la vida, metele para adelante nomás, metele para adelante. Si no van, es porque no es lo que Dios escribió en tu destino. Pero no te quedes, hijo, sin intentar algo que a lo mejor te puede hacer yo. Un ser brillante, un ser de éxito, porque en la vida las oportunidades se dan una sola vez en la vida y quizás es algo lo que Dios te está poniendo en las manos. Y vos con ese miedo, ¿lo hago o no lo hago? 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 No lo hago. Y te retrocedes ese. Así que bueno, espero que andes bien, hijo, de todo corazón. Bueno, te deseo todo lo mejor. Y enfrentar la vida y cada oportunidad que se te presente. Pues ya te digo, si yo no hubiera no le hubiera dado importancia a lo que mi amigo de alma, Fernando Jaluf, lo que mi amigo de toda la vida me propuso, o no hubiera hecho el curso en el taller, ¿entendés? Y bueno, entonces hoy estoy en el taller con nuevos amigos, pero antes de eso tuve que pasar por un curso, y bueno, y fue algo que yo agarré los pelos, ¿viste? Dije que sí, porque si no, no sé si aquel por ahí estaría en casa o mi vieja que yo, averiguando lógicamente por otras instituciones. Por eso te digo, hijo, nunca te quedes ahí, nunca te quedes ahí, nunca te quedes ahí, porque la gente que no intenta, que no arriesga, no gana. Y acordate de esto, retrocede la vida en algo que la puede avanzar. Un gusto haberte grabado este video. Chao, chao.